La emisión comenzó con una expectativa inusual que se sentía incluso antes de que aparecieran las primeras imágenes. Mahasin Meravet fue presentada como la protagonista absoluta de una entrevista que nadie esperaba ver de esa manera. El tono del presentador fue firme, serio y perfectamente medido. Desde el primer segundo quedó claro que no sería una conversación cómoda. La atención del público se concentró de inmediato. El estudio quedó en silencio mientras comenzaba el informe. Desde la mesa informativa se destacó que la entrevista en Benísimo marcó un punto distinto en la narrativa habitual Las preguntas no siguieron el camino previsible. Cada intervención fue descrita como directa y sin rodeos. Mahasin Meravet mantuvo la compostura en todo momento. La tensión se percibió en el ambiente. La audiencia entendió que estaba frente a un momento televisivo fuerte. Las imágenes mostraron un intercambio intenso pero controlado. La cámara captó cada reacción con precisión milimétrica. No hubo evasivas evidentes, pero sí pausas que dijeron mucho. El lenguaje corporal fue protagonista silencioso. El relato se mantuvo sobrio, sin exageraciones. La fuerza del momento fue suficiente por sí sola. En el desarrollo del informe, se señaló cómo algunas preguntas lograron incomodar sin perder respeto. La entrevista avanzó con un ritmo firme. Mahasin Meravet respondió con serenidad, aunque la presión fue evidente. El presentador no suavizó el tono. Cada palabra fue cuidadosamente elegida. El público siguió atento cada segundo. La cobertura subrayó que este tipo de entrevistas no se ven con frecuencia. No se trató de un intercambio ligero. El contenido fue descrito como intenso y revelador. La postura de Mahasin Meravet se mantuvo sólida. La credibilidad del espacio se reforzó. El impacto fue inmediato. Desde el estudio, se informó que la entrevista no dejó indiferente a nadie. Las reacciones comenzaron a llegar mientras la emisión aún continuaba. El tono informativo se mantuvo serio. No se buscó el escándalo fácil. La tensión fue real y visible. El interés creció minuto a minuto. La narración avanzó destacando cómo ciertas preguntas marcaron un antes y un después. El ambiente se volvió más denso con el correr de los minutos. Mahasin Meravet mantuvo el control de la situación. La cámara no perdió ningún detalle. El relato fue preciso. La audiencia permaneció expectante. En televisión, los silencios también comunican. Y este informe lo dejó claro. Hubo pausas que generaron más impacto que cualquier respuesta. El presentador sostuvo el ritmo sin interrupciones. La entrevista se desarrolló con coherencia. Desarrolló con coherencia. La tensión no disminuyó. El mensaje llegó con fuerza. El informe también destacó la presencia indirecta de Seng Torun en el contexto de la entrevista. Su nombre fue mencionado con cuidado y precisión. El tratamiento fue sobrio y profesional. No se hicieron afirmaciones directas. La relación con el contenido fue clara. El interés del público aumentó. A lo largo de la emisión, se remarcó la firmeza de Mahasin Meravet frente a preguntas exigentes. La postura corporal reflejó seguridad. El intercambio fue intenso pero respetuoso. El tono nunca se descontroló. La narrativa se mantuvo clara.
La audiencia valoró esa firmeza. La cobertura televisiva mantuvo un enfoque analítico. Cada fragmento fue presentado con contexto. No hubo interpretaciones forzadas. El relato avanzó de forma ordenada. La tensión se sostuvo hasta el final. El impacto fue evidente. Desde la redacción se señaló que este tipo de entrevistas dejan huella, no por lo que se dice, sino por cómo se dice. La imagen transmitió más que las palabras. El público conectó con la intensidad del momento. La conversación continuó fuera de la pantalla. El alcance fue amplio. La emisión avanzó hacia su tramo final sin perder fuerza. El tono se mantuvo firme y profesional. La entrevista fue presentada como un hecho relevante. La atención del público no decayó. La expectativa se mantuvo alta. El impacto fue sostenido. En el cierre, el presentador recalcó la importancia de estos espacios televisivos. La entrevista fue tratada como un momento clave. No hubo conclusiones apresuradas. El relato cerró con sobriedad. La audiencia quedó reflexionando. El efecto fue duradero. La reacción posterior confirmó el impacto de la emisión. El contenido comenzó a circular rápidamente. La conversación se expandió sin esfuerzo. La entrevista se convirtió en tema central. El interés no disminuyó. Y el fenómeno continuó creciendo. Este informe dejó claro que la televisión aún puede generar momentos intensos. La combinación de preguntas directas y respuestas firmes fue decisiva. Mahasin Meravet sostuvo el centro de la escena. La narrativa fue sólida. El público respondió masivamente. El impacto trascendió la pantalla. De esta edición hasta la entrada se huele a Panerovi.